Hola, pues hoy quiero hablarte sobre lo que es aceptar y rechazar la gracia de Dios. Bueno, una de las primeras cosas que ocurren cuando te conviertes es que hay muchos términos que no conoces, que no identificas. Entonces, cuando empiezas a leer, hay muchas cosas que no entiendes. Y una de ellas es lo de la gracia de Dios, ¿no? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Y qué es aceptar y rechazar la gracia de Dios? Pues yo hoy te lo voy a explicar con un ejemplo real. Yo conozco a una persona que después de la pandemia, en verano del 2021, cuando ya se podía salir de casa, cuando se podía viajar, cuando nos podíamos ir de vacaciones, pues se fue con su pareja a hacer el Camino de Santiago. Esta persona es una mujer que estuvo casada con otro hombre y ahora pues se divorció y se ha vuelto a casar por lo civil, ¿no? Y se iba a hacer el Camino de Santiago. Yo como le tengo muchísimo cariño a esta persona, recé muchísimo por ella y le pedí a Dios que por favor, que cuando llegasen a Santiago, pues que hiciese algo con ella y que le suscitase el ir a confesarse, ¿no? Que la moviese por dentro y que le hiciese ver que está equivocada y que tiene que cambiar de vida. El caso es que muchos meses después me encontré con esta persona y me contó que pues una cosa que les había ocurrido en este viaje y era una cosa que les había ocurrido al llegar a Santiago. Bueno, resulta que esta persona no había viajado solo con su pareja, sino que había viajado con una amiga que se encuentra en su misma situación, una amiga también divorciada y vuelta a casar. Y habían ido las dos parejas juntas. Al llegar a Santiago de Compostela, esta otra amiga, pues resulta que sintió aquí un no sé qué, ¿no? Esta persona me lo contaba así, dice, pues es que al llegar a Santiago mi amiga sintió aquí un no sé qué y dijo, pues voy a entrar a confesarme. Y entonces entró a confesarse. Bueno, pues ese no sé qué que ella había sentido aquí, eso era la gracia de Dios. Eso era Dios diciéndola, vas por mal camino, ven conmigo, ven, entra y confiésate. Y ella hizo caso a ese mensaje de Dios, ella hizo caso a la gracia y entró a confesarse. Bueno, esta mujer entró a confesarse y cuando tú respondes a la gracia de Dios, Dios responde con más gracia. Podía haber encontrado a un mal sacerdote, podía no haber encontrado a ninguno, pero encontró a un buen sacerdote, a un sacerdote fiel a los evangelios, a un sacerdote fiel a Cristo, a un sacerdote fiel al magisterio de la Iglesia. Y cuando esta mujer le contó sobre su vida y le dijo, pues lo que le ocurría, ¿no? El que había sentido ese no sé qué, pero le contó sobre qué tipo de vida llevaba, pues este sacerdote, un buen sacerdote, le dijo que no le podía dar la absolución. ¿Por qué? Pues porque esta mujer no se arrepentía de su vida, no tenía ningún arrepentimiento y tampoco tenía ninguna intención de cambiar de vida. Y esas son dos cosas indispensables para poder recibir la absolución. Tienes que ser consciente de que lo que estás haciendo está mal, ser consciente de tus pecados y querer cambiar radicalmente de vida, querer dejar de pecar y empezar a tener una vida nueva. Y esta mujer, pues, eh, hizo caso omiso de los consejos del sacerdote, rechazó la gracia de Dios. Dios le estaba hablando a través de ese sacerdote santo, le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Pero en ese momento ella dijo que no, rechazó la gracia y se fue de allí. Y además se fue de allí enfadada porque no le habían dado la absolución. Claro, porque no lo entiende. Aún está en pecado, no lo entiende, no entiende nada, no entiende que, que su vida está equivocada, que va por el mal camino, que lo que tiene que hacer es convertirse, que lo que tiene que hacer es dejar la vida que lleva ahora. Y esta otra persona, la persona a la que yo conozco, su amiga, pues tampoco lo entendió. Tampoco entendió por qué el sacerdote no le había dado la absolución. Pues el sacerdote no le dio la absolución porque tienes que estar arrepentido y tienes que querer cambiar de vida para recibir el perdón de Dios. Pues yo espero que con este ejemplo hayas podido entender lo que es
aceptar la gracia, responder al llamado que Dios te da, a lo que Dios te habla por dentro, y lo que es rechazar la gracia, lo que es rechazar el mensaje de Dios cuando no estás dispuesto a cambiar de vida, cuando no estás dispuesto a dejar tu pecado y cuando quieres seguir viviendo obstinadamente en el error. Pero bueno, yo confío en que estas dos mujeres y sus respectivas parejas sean capaces con el tiempo y con mis oraciones a ver su error y a finalmente aceptar la gracia de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. La gracia sea con todos vosotros. Amén.